Bueno, hay pocos inscritos. eh, Tenemos hasta el momento solamente 3 inscritos. Las clases comenzaban hoy día para darle tiempo de inscribirse a los jóvenes. Y bueno, en el transcurso de la temporada se van a ir matriculando. Estamos recién en la primera semana y como buen chileno, esperando que pase el tiempo. Hoy día vamos a hablar de lo que es el desarrollo motor. Es un aspecto de la educación física que se preocupa de todo el desarrollo evolutivo de la motricidad del ser humano, a partir de las primeras edades, llamándolo también por algunos especialistas como concepto de base, educación física de base también, donde se incorporan todos los aspectos que inciden en el desarrollo de, como decía, de la motricidad en las distintas etapas, de acuerdo a las condiciones que se van dando en el entorno, en el medio en que la persona se desenvuelve, se desarrolla. Entonces, para más o menos dejar en claro lo que es el desarrollo motor, eh, es una especialidad dentro de la educación física, ¿sí? Que contribuye a la formación motriz del ser humano, ¿sí? Y hace, hace la diferencia en que acentúa el concepto de movimiento inteligente. Movimiento inteligente, por eso es que está dentro de la educación física, ¿ya? Como un medio para conseguir la educación integral del ser humano, ¿ya? No es, no es relativo al deporte, se podría relacionar con deporte, sino que a la actividad física en general que el ser humano desarrolla en todos sus aspectos de la vida cotidiana. Ya tiene varios eh, objetivos, ya que es el conocimiento del propio cuerpo, ya también el conocimiento del espacio y el tiempo que ocupa ese cuerpo, ¿no es cierto?, el desarrollo de las actividades cotidianas y de actividades de aspecto del tipo físico, ¿ya? Como que es lo más elemental desde que nace, simplemente el hecho de gatear, ¿no es cierto?, y así sucesivamente hasta que se va desarrollando a la edad ya más madura. Trabaja con 3 categorías de movimiento: el desarrollo motriz, el desarrollo motor, que son el equilibrio, la manipulación y la locomoción. ¿Ya? En las distintas etapas el ser humano va pasando por distintos estados de desarrollo evolutivo, motriz, y entonces tiene también conjuntamente que ir desarrollando ciertas habilidades para poder lograr después un desenvolvimiento más eficiente en cuanto a las actividades que realiza. ¿Ya? Y me refiero a eficiente en el sentido enfocado a lo que es eh, la prevención de riesgos que se puedan dar por una mala ejecución en una fuerza, por ejemplo, o en alguna actividad doméstica, ¿no es cierto?, que está realizando, no necesariamente en un deporte, en una actividad normal, dijéramos así, para el ser humano, para las personas. ¿Ya? Tiene bloques que se desarrollan para poder ir incorporando, ¿no es cierto?, la base de que se sustenta el desarrollo motriz, que es la condición física y la condición psicomotriz. Entonces ahí tiene que ver toda la parte de la percepción sensoromotriz, ¿ya? La percepción, que actualmente se ocupa mucho la proprioceptividad, por ejemplo, que tengan las personas para establecer puntos de equilibrio en las descompensaciones en los deportes, especialmente en los deportes de alto rendimiento. Entonces, la educación física de base, el desarrollo motriz, relaciona la condición física, con el desarrollo evolutivo. Si nosotros vemos simplemente las cosas, nos damos cuenta que el desarrollo motriz de un pequeño, ¿no es cierto?, desde que nace, considerando a partir más o menos de los 6 meses en adelante, hasta que llega a la edad ya de adulta o a la vejez, va evolucionando y las habilidades y posibilidades de acciones físicas o de movimiento son muy distintas. Entonces, para cada etapa,
una habilidad o un tipo de habilidades distintos, ¿ya? Esto además incorpora también los procesos, el desarrollo motor, los procesos bioenergéticos, ¿no es cierto? Y los análisis del movimiento desde el punto de vista de la ergonomía o ergonometría, que algunos le dicen también, para establecer referentes de acciones físicas de la vida cotidiana o deportiva también de competición. La condición psicomotriz es cómo la persona va incorporando con su creciente desarrollo psicológico, social, cómo va incorporando y entendiendo entonces el movimiento a sus actividades diarias y le da dando sentido y significado, ¿no es cierto?, a lo que realiza. Entonces tenemos, por ejemplo, movimientos como desplazamiento, elevaciones, tracciones, empuje, lanzamientos, saltos, ¿no es cierto? Y en la vida normal, dijéramos así, y después también que se pueda transferir a situaciones de participación deportiva, si es el caso recreativo, o una participación deportiva competitiva, si es el caso de algún tipo de selección universitaria, del barrio, del país, etc. Entonces la motricidad tiene un sentido educativo, ¿ya? Y está muy relacionado con la expresión a través del movimiento. Expresión a través del movimiento. La imagen y el esquema corporal, está reflejada en cómo la persona reconoce su cuerpo, en un sentido, ¿sí? Y además también cómo se relaciona con su cuerpo en cuanto al medio, ¿ya? El esquema es cómo la persona reconoce su cuerpo, sus segmentos, longitud, tamaño, grosor, etcétera. Y la imagen es cómo esa persona proyecta su cuerpo en el sentido de expresión motriz o imagen que da hacia los demás como forma de comunicación. ¿Bien? Existen algunas situaciones que en la parte de la motricidad se deben analizar, que son las capacidades coordinativas y las fases sensibles que se van dando también en las etapas de crecimiento y desarrollo. Crecer no es lo mismo que desarrollarse, ¿ya? Crecer puede aumentar en tamaño y no en madurez. Puedo tener un niño pequeño que en los picos de crecimiento, ¿cierto? Se pega un estirón y crece 2, 3 centímetros y a veces más incluso en un periodo, pero no ha madurado paralelamente con la parte psicológica. Entonces, crecer y desarrollarse no es lo mismo, ¿ya? Y se producen descoordinaciones en ciertos individuos y en la mayoría de las veces se debe inmediatamente trabajar y desarrollar la compensación para esta anomalía, ¿ya? Y esta anomalía se llaman paratonías y sincinesis, ¿ya? Las paratonías son anomalías de tipo musculares, donde la masa muscular no es capaz de hacer, ¿no es cierto?, la fuerza requerida para el tamaño de la persona. Es cuando de repente un joven, como decía, crece muy rápidamente y el tono muscular, por este crecimiento, lo pierde fuerza, pierde tono, ¿ya? Y la sincinesis se refiere a los movimientos parasitarios, cuando uno tiene algún tipo de defecto en el movimiento que realiza, ¿ya? Por ejemplo, al caminar se balancea demasiado, por ejemplo, o camina con el tronco muy inclinado adelante, o camina cargado con un hombro para un lado y el otro más alto. Entonces estos se llaman defectos de coordinación y sencinesis, paratonía y sencinesis específicamente. Y eso se tiene que ir detectando y trabajando en la medida que se pueda, sin descuidar y sin dejar pasar el tiempo, porque si no son procesos que se van acumulando en el transcurso de los años y eso después provoca deformaciones en los sistemas¿ya? La percepción del cuerpo pasa
Claramente por la idea que el niño tiene de su propio cuerpo. ¿Ya? En la medida que el niño percibe, percibe su cuerpo, entonces logra identificar la parte gruesa de la coordinación y de los movimientos que ejecuta. Al identificar logra también distinguir lo bueno y lo malo de ese movimiento, aunque sea en una expresión bien primitiva del movimiento. Por ejemplo, establece un sistema de equilibrio cuando recién está saliendo del gateo a ponerse en posición vertical. El niño toma posturas que, de acuerdo a su percepción sensoromotriz, estima que es lo correcto, y a veces se para en punta de pie, ¿sí? Y con las rodillas levemente flectadas y abre los bracitos como para establecer un cierto equilibrio. Entonces, por eso es que hablábamos al inicio de la motricidad en base a tres categorías: el equilibrio dinámico y estático, y la manipulación de objetos, que puede ser con las manitos, con los pies, ¿no es cierto? Y la locomoción, que inicialmente generalmente es gateando y después ya van arrastrándose sentaditos y después van tratando de ponerse de pie. Partiendo desde esa etapa del crecimiento y desarrollo del ser humano, es que nosotros como profesores de educación física y también ojalá los padres pudieran tener esta educación y esta información, pueden y deben estimular, ¿no es cierto?, la motricidad como una forma de expresión y identificación de su propio cuerpo, y también como una forma de comunicación, expresión y comunicación. ¿Ya? Porque en las primeras edades, ¿no es cierto?, el lenguaje es más que nada expresivo con el cuerpo, con gestos. No hay muchas palabras que se entiendan en los pequeñitos. Entonces, el cuerpo es un elemento que nos va a dar la diferenciación en la proyección y en la comunicación que tenga el pequeño desde esa edad en adelante. ¿Ya? Entonces se manifiestan algunos rasgos que deben considerarse. ¿Ya? La diferenciación, por ejemplo, que empieza a percibir la persona, ¿no es cierto?, en base a darse cuenta de su propio cuerpo. ¿Ya? Entonces está el esquema corporal, la actitud corporal, el trabajo de lo que es la lateralidad, la respiración, la relajación. La persona pequeña identifica sus rasgos de personalidad en el yo, yo no, yo sí, en el yo puedo, yo no puedo. Establece la diferenciación, ¿ya? En cuanto a incluso a ciertos riesgos que se puedan en estas primeras etapas incurrir por el movimiento que ejecuta, especialmente en los estados de equilibrio en las primeras etapas. Dijéramos que de 3 a 7 años más o menos, el niño discrimina solo por percepción, básicamente, los movimientos. Los percibe y por ensayo y error va perfeccionándolos. No porque los comprenda tanto, los va percibiendo más que comprendiendo, lo va haciendo de forma más eh, instintiva, si dijéramos así. Las percibe, pero lo percibe de una forma muy primitiva. No es de un raciocinio muy elevado los movimientos que realiza, y por lo tanto la coordinación es una coordinación no tan específica, sino es una coordinación mucho más general. ¿Ya? Conoce apenas su cuerpo y hasta dónde más o menos puede establecer los límites. ¿Ya? De eso se trata, ir identificando los aspectos del desarrollo motriz. Después tenemos ya que pasamos entre los 7 y los 12 años, ¿ya? Es capaz de no solamente percibir distancias, tiempo, ¿no es cierto?, espacios, sino que también es capaz de desarrollar un poquito más su imaginación. ¿Ah? Y entonces busca el riesgo y busca un poco la creación y perfeccionar en su manera de comprender su cuerpo y el espacio y el tiempo ese movimiento que él quiera realizar. Y entonces desarrolla su estilo personal, su propio estilo de interpretar su cuerpo, su espacio, su tiempo de movimiento. ¿Ya? De eso se trata este desarrollo motor. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Porque
en algún momento de la vida, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a veces responsabilidades, bueno, los papás, obviamente, de criar a nuestros hijos de la mejor manera posible y de entender todos los aspectos de la vida que nos pueden estar influenciando para ser mejores personas, con una vida saludable, una vida más sana. Y el desarrollo motor muchas veces se relaciona y se vincula mucho con la condición física más que con la motricidad en sí. Y la condición física es una parte del desarrollo motor, ya que es importante, pero es una parte, no es el todo, ¿ya? Entonces es importante buscar las estructuras que nos permitan educar como base, como educación física de base, para después, si queremos, ¿no es cierto?, desarrollar una actividad recreativa deportiva o un deporte competitivo, que es el caso que casi todos vinculan con la educación física, los deportes, pero la verdad que es un aspecto solamente, no es la educación física en sí. La educación física en sí es desarrollo motriz, que es lo que estamos hablando en este momento. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de la lateralidad, la identificación del adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, con todas las posibilidades de movimiento que significa tener agilidad, por ejemplo, que es la expresión de movimiento máxima que tiene el ser humano. La agilidad es la capacidad de movimiento total que tiene el ser humano en un mínimo de tiempo, ¿no es cierto?, con toda la eficiencia posible. Entonces, si tenemos, pues decíamos, bueno, adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, tenemos tres ejes normalmente, es movernos en el mínimo de tiempo posible, tiene un factor de velocidad, coordinadamente y en forma eficiente, sin perder el control de nuestro cuerpo, ni el movimiento, ni el resultado que probablemente quisiéramos lograr, ¿ya? Y entonces esta agilidad se empieza a vincular con habilidades, que pueden ser habilidades abiertas o cerradas, en el sentido de que una habilidad abierta es que cuando, por ejemplo, yo me hago un deporte, ¿no es cierto?, o hago una actividad física y tengo oposición. Entonces, mi movimiento va a estar condicionado en relación a lo que hace mi oponente, en ese caso. O hacemos una actividad física con una actividad colaborativa, donde también mi desarrollo y mi condición de movimiento va a estar vinculada a lo que haga mi compañero para determinado rendimiento o actividad que estemos haciendo. Levantar una banca, desplazar una mesa, o en el caso de los deportes, ¿no es cierto?, jugar un doble en tenis, o un doble en tenis de mesa, o compartir en un partido de voleibol, de básquetbol, etc. Entonces, esa es una habilidad abierta. Y la habilidad cerrada puede ser, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo andar en bicicleta, por ejemplo. ¿Ya? Y si andamos por un sendero, un mountain bike, andamos solo y se ve la habilidad, no se ve interferida por ningún otro oponente o colaborador, sino que es por el propio medio. Y entonces yo, como individuo, entonces me tengo que adaptar al espacio-tiempo, al implemento, en este caso la bicicleta, y al terreno. Y esa es una habilidad cerrada. Lo mismo puede ser también, por ejemplo, en el caso de alguien que haga equilibrio sobre una viga, ¿no es cierto? Una habilidad cerrada, como lo hacen los Juegos Olímpicos, o alguien que haga una carrera de 100 metros donde corren por un carril, ¿no es cierto? Esas son habilidades cerradas. ¿Eh? Depende exclusivamente en ese espacio-tiempo de lo que la persona propiamente sea capaz de hacer. ¿Ya? Se debe trabajar en el desarrollo motriz la conciencia y la percepción mucho del espacio en que se desarrolla y de los tiempos. ¿eh? Porque a medida que va creciendo y madurando, creciendo y desarrollándose, como es la palabra correcta, el estado de conciencia y la motivación de la persona va variando, ¿no es cierto? Va variando de acuerdo a las posibilidades que se va sintiendo capaz de desarrollar, las capacidades. Y entonces tenemos que estimular esa situación para que la persona se descubra a sí mismo con su propia motricidad. ¿Ya? Hay distintas formas que se hacen por las distintas edades y, por ejemplo, las principales estimulaciones están entre los 3 y 4 años porque para cada habilidad o para cada capacidad coordinativa hay una fase sensible. Hay edades que son peak, puntos donde mejor se puede captar o mejorar
esa habilidad o esa condición motriz, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, el- entre los, entre los 3 y 4 años se estimula bastante, ¿no es cierto? Bastante la parte de la decisión y de las preferencias que va tomando el joven. ¿En qué sentido? Si busca actividades más lúdicas o de desafío competitivo o de compartir y no le interesa mejorar mucho más, sino que nada recrearse y compartir. A los 3 o 4 años uno ya se ve esa parte y lo que más debe utilizarse son ejercicios o juegos, básicamente, porque el niño tiene que jugar mucho, de recreación, pero con énfasis en la coordinación general. Trabajos de equipo, que además va predisponiendo, ¿no es cierto?, al trabajo colaborativo y sacándolo un poco de ese mundo personalista que tienen los pequeñitos, que creen que el mundo son solamente ellos muchas veces, sobre todo los hijos que son, los niños que son únicos, ¿ya? Yo tengo una hija única, así que por eso lo digo. ¿Ya? Después, entre los 4 y los 5, el objetivo es que la persona o la personita o el individuo vaya identificando bien y pudiendo compensar, obviamente con la ayuda de un adulto, un profesor, especialista, el lado dominante que tiene. Porque a algunos niños les cuesta mucho diferenciar cuál es su lado dominante y lo ideal sería que fueran ambidiestros. Diferenciar y dominar, como la palabra lo dice, la dominante, su ejecución técnica, ya sea con la mano izquierda o con la mano derecha. Entonces, si el niño ya empieza a identificar y tiene preferencias por un lado u otro, hay que insistir en que si hace de una manera determinada acción, la haga también con el otro lado opuesto, ¿no es cierto? Para que haya siempre un equilibrio dinámico y armónico de la musculatura y del tono muscular en su vida. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el desarrollo motor es muy importante, es muy importante, porque nos ayuda a todo lo que es la orientación temporoespacial, además, ¿no es cierto? Tiempo y espacio, en identificar los movimientos eficientes, más que perfectos, eficientes, ¿ya? En esta parte del desarrollo motor está la ciencia incorporada en los especialistas como profesores, kinesiólogos, etcétera, y se encuentra entonces la física y empieza a actuar el análisis biomecánico del movimiento para evitar los riesgos, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana. Entonces viene la ergonomía, ¿ya?, el diseño, qué sé yo, de juegos o de juguetes o de formas de movimiento, la técnica en el fondo para que el riesgo sea cada vez menor y la motricidad se vaya mejorando y enriqueciendo. Entonces, la orientación temporoespacial está más o menos definida en la fase sensible a partir de los 5 hasta los 7 años en forma bien intensa. Y para eso se ocupa mucho la música. Y entonces hay mucho que ver con los ritmos de ejecución, los distintos ritmos. Y enseñar con música o enseñar con sonidos algunos movimientos le ayuda a mejorar la identificación de su cuerpo y la expresión del movimiento. ¿Ya? Muy importante. La principal maduración de esta actividad perceptivo-motriz del ritmo también se da nuevamente porque son distintas etapas, se van saltando algunas edades, también a los 9 años, ¿ya? Y ahí ya queda fijada lo que es la lateralidad y la identificación del lado dominante, ya sea izquierdo o derecho, ¿ya? Y las posibilidades que tiene de poder ejecutar determinadas acciones físicas, ¿no es cierto? Porque son todas cosas motrices, con su lado dominante, ¿ya? Y los niños tienden a cometer un error, y que los adultos a veces no logramos detectar a tiempo, de que dejan el lado dominante para hacer todo y el lado que no tienen facilidad, dijéramos así, o no dominante, lo dejan de lado totalmente. Y nosotros podemos, por ejemplo, ver el caso de algunos deportistas de alto nivel, que ha pasado hoy, si se les nota, pero tremendamente, como Maradona, por ejemplo, en el caso del fútbol, en el caso del chileno Salas también,
porque la habilidad está muy marcada con una de las piernas más que con la otra. Y entonces ahí hubo un desequilibrio que probablemente a largo plazo después podría haberles producido algún tipo de lesión o riesgo de lesión. ¿Ya? Entonces hay que identificar muy bien todo lo que es las etapas de crecimiento, cada uno de los aspectos que se desarrollan en estas etapas de crecimiento, las fases sensibles en las cuales debe estimularse cierto tipo de habilidades motrices, basado siempre en las categorías del movimiento, y siempre buscar la compensación, ¿ya? En general, por ejemplo, uno puede ir identificando con el tiempo y el paso de los procesos evolutivos algunos puntos débiles que generalmente se dan por un mal ajuste postural, que no se corrigió, por ejemplo, la planta del pie en un momento determinado. Entonces, si tiene alguna desviación plantar, puede ser pie plano anterior, posterior, longitudinal o transversal, se va modificando la estructura hacia arriba, ¿no es cierto? Y se ve afectada las caderas con una displasia, o se ve afectada la columna con alguna anomalía de lordosis, generalmente es lo más común, lordosis, sifosis o escoliosis, cualquier alteración, y se va a ver afectada, por lo tanto, el trabajo y la actitud del cuerpo en general, y su expresión y su esquema y su relación con el espacio-tiempo de quien está desarrollando sus actividades también se ve afectado. Entonces el desarrollo motor es lo que más se preocupa, es de la base, de cómo estructurar, ¿cierto?, este edificio, este cuerpo, esta personita, con una gran motivación, obviamente, con un trabajo intelectual de que el movimiento tenga sentido, no repetir por repetir, sino que repetir y aprendiendo lo que se está haciendo, ¿cierto? Que tenga significación para poder fijar ciertos parámetros o indicadores que nos van a permitir después en el tiempo, ¿no es cierto?, a medida que se va desarrollando y creciendo, madurando, tener a lo mejor un desafío más grande y llegar a ser un muy buen deportista, por ejemplo. ¿Ya? Pero no es el fin último. El fin último es evitar los riesgos y tener una motricidad que permita un desarrollo armónico y equilibrado de los grupos musculares del cuerpo. ¿Ya? Existe siempre, o la mayor parte de las veces, un problema de descompensación en la región abdominal, en la mayoría de las personas. Bueno, en la motricidad, el desarrollo motor también busca esa parte, detectar los puntos débiles para ir en el transcurso de las distintas etapas evolutivas, irlos trabajando. Entonces, por lo tanto, hay que de alguna manera hacer siempre un análisis de cada etapa y en cada momento de las actividades que uno va realizando y cómo las realiza y cómo se prepara, ¿ya? Obviamente que aquí también involucra una acción complementaria de bioenergía, de cómo busca la compensación bioenergética, ¿ya? Entonces, me refiero a que para cada actividad física y desarrollo motriz hay que tener un sistema también alimenticio que nos ayude a que esta situación se pueda proyectar en el tiempo de maduración y crecimiento. Podemos tener un muy buen desarrollo motriz, pero si no tenemos, en cuanto a diseño de ejercicio o actividades, pero si no tenemos una base sólida también en cuanto a la vida saludable, calidad de vida desde el punto de vista de la nutrición, la motricidad también se ve afectada porque le falta energía y por lo tanto no funciona un motor sin benzina, ¿ya? Y no es comer y comer cualquier cosa, sino que comer de forma ordenada y con relación directa a lo que estamos haciendo, ya que todas las actividades requieren distinto tipo de energía. Se me enredó el cable. Entonces, dependiendo de las edades y de las actividades, es también como el desarrollo motor se preocupa de cómo nutrir en las distintas etapas de crecimiento y desarrollo al organismo, de manera que no acumule ni afecte notoriamente
el desarrollo de las masas musculares. ¿Ah? Y por eso es que los índices de masa corporal, el famoso IMC que ocupa la Organización Mundial de la Salud, se va llevando como cuadro de referencia, como punto de referencia, como factor de referencia, junto con otros test que miden la grasa corporal, el nivel de agua que compone el cuerpo, el nivel de músculo, masa magra y el nivel de densidad ósea. ¿Ya? Porque es como tener, ¿no es cierto?, un auto y no hacer la revisión técnica. ¿Ah? Tenemos que estar pendientes de que nuestro organismo siempre está dependiendo de múltiples factores para su desarrollo y crecimiento. De una buena estimulación, de un buen análisis, de estimularlo o no sobreestimularlo en el momento que no corresponda, estimularlo en forma adecuada, en la etapa que corresponda, para que pueda distinguir lo que es cerca, lo que es lejos, lo que está arriba o abajo, lo que está a la izquierda o a la derecha, y entonces pueda adaptarse y percibir, sobre todo, percibir, ¿no es cierto?, el tiempo y el espacio que ocupa y sacarle el máximo provecho a sus posibilidades corporales. ¿Ya? Hay que considerar muchas cosas para el desarrollo de la motricidad y los ejercicios que se seleccionen deben estar pensados siempre en una manera entretenida, lúdica. ¿Ya? Por lo tanto, en las pequeñas personitas tienen que plantearse muchas veces como juegos, ¿ya? Juegos, no predeportes, juegos. Y además deporte si queremos, pero básicamente porque el niño no puede ser un deportista hasta cierta edad, ¿no es cierto? Hay etapas de iniciación deportiva que generalmente están por alrededor de los 10 años. Bueno, entre los 0 y 10 años el niño puede jugar a, pero el énfasis no es aprender un deporte, sino que es desarrollar la motricidad que le permita después adaptarse más fácilmente a un deporte. Entonces la base del desarrollo motriz desde pequeñito, y esto debiera enfatizarse mucho en los jardines infantiles especialmente, está en los juegos, pero no cualquier juego. Juegos que sean diseñados, ¿no es cierto?, por forma, ojalá por especialistas, para poder que el niño madure, ¿no es cierto?, tenga crecimiento y desarrollo de su motricidad y pueda darse cuenta, percibir, no solamente sentir, sino que incorporar lo que siente, sentir, incorporando y entendiendo, aunque sea de la forma más básica, el movimiento que está realizando. Y entonces le va a dar sentido y va a ser un movimiento eficiente y con poco riesgo. ¿Ya? En el crecimiento y desarrollo, cuando se produce la percepción temporoespacial, el niño o la persona en general se va dando cuenta de que para frente a un mismo estímulo pueden haber múltiples respuestas a lo mejor, ¿ya? Y entonces va a tener que, por su propia experiencia y siendo guiado en forma correcta, distinguir cuál de esas respuestas es la más adecuada. Y eso es ya madurar, porque tiene la capacidad de distinguir, disociar movimientos y poder elegir la respuesta que su organismo o su percepción le da como respuesta eficiente. Ya que a veces no es la mejor. Y si uno compara a lo mejor dos niños de la misma edad o dos personas de la misma edad, la respuesta puede ser distinta, pero a lo mejor el resultado, la respuesta puede ser distinta en cuanto al movimiento, pero a lo mejor el resultado puede ser muy similar, muy similar. ¿Ah? Por eso que hay un viejo dicho que dice, hay muchos caminos que llegan a Roma. ¿Ya? Lo ideal es que siempre la percepción del movimiento, el espacio, el tiempo, vuelvo a insistir, la coordinación, nos permita evitar riesgos en los movimientos que nosotros tenemos y desarrollar el máximo de la eficiencia, ¿no es cierto?, en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Un aprendizaje, entonces, desarrollo motriz que esté de acuerdo a la maduración, al crecimiento y a la edad de la persona. Por eso que no hay que saltarse etapas ni pedirle a los niños mucho más de lo que pueden hacer de acuerdo a su edad. Pasaba mucho antes que
por desconocimiento probablemente, algunos papás le regalaban a sus hijos juguetes que les quedaban muy grandes. La pelota era de fútbol, pero era una pelota de adulto para un niño pequeño. No lo podía chutear, pues, no la podía a veces ni siquiera tomar con las manitos. O le regalaban una raqueta de tenis profesional y el niño tenía 5 años de edad. Entonces tampoco coincide y se saltan etapas porque no, es que yo escuché, uno profesor escucha muchas veces, que fulano de tal, ¿no es cierto?, para ser buen tenista comenzó a los 5 años, pero no dicen haciendo qué. ¿Ah? Yo conozco y hay publicaciones y todo, que dicen en qué etapa se destacaron más los jóvenes, pero no cuentan, por ejemplo, que algunos eximios tenistas han sido también muy buenos futbolistas en sus primeras etapas y no jugaban tanto al tenis, jugaban más fútbol. Y después cuando ya se fueron dando cuenta que era más rentable y que eran bastante buenos dentro del medio, se dedicaron más al tenis y dejaron el fútbol. O algunos partieron haciendo fútbol y después se dedicaron, por ejemplo, en atletismo y lograron destacar siendo campeón olímpico. De hecho, batiendo algunos récords del mundo, inclusive. ¿Ya? Algunos atletas británicos han hecho eso. ¿Ya? Han partido jugando fútbol y después, de cierta edad, 14, 15 incluso, se dedicaron a otros deportes y lograron destacar. Pero tuvieron un desarrollo motriz variado, rico, consciente, sobre todo consciente, bien percibido todos los aspectos de crecimiento y desarrollo de la lateralidad, identificando plenamente los puntos fuertes del lado dominante o los puntos débiles, ¿no es cierto?, del segmento o del costado o el lado que no se ocupaba suficientemente. ¿Ya? Entonces es muy, muy importante este tipo de esfuerzos de educar a través del movimiento, ¿ya? Y por eso es que existe la carrera de educación física, ¿ya? No es para ser deportistas, es para ser personas sanas. Y la Universidad Santa María, en su fundación, se preocupó de eso. Como punto débil de la educación chilena, probablemente en esos años, los años 39, 40, se dieron cuenta de que había mucha deficiencia en la estructura corporal de los chilenos en general. No todos tenían acceso a colegios en esa época y a una educación completa o bien equilibrada y bien balanceada. Entonces la educación física en la Santa María pasó a ser obligatoria, pasó a ser no solamente como un sistema de educación, sino que como un sistema formativo, porque además a través de la educación del desarrollo motor, las personas al tomar conciencia van complementando, ¿no es cierto?, su vida y sus conocimientos, y eso hace que la calidad de vida vaya mejorando, ¿ya? Y entonces se llega al concepto de la integralidad en la formación del profesional de nuestra universidad, ¿ya? En las primeras etapas del aprendizaje motor, de acuerdo a las edades y al crecimiento, desarrollo y maduración de cada edad, de cada etapa, nosotros vamos adquiriendo, ¿no es cierto?, distintos, como dijéramos, niveles dentro de la misma edad. Entonces uno puede clasificar, por ejemplo, a un pequeñito que está en un rango de los 5 a 7 años, en bueno, regular o malo, por ejemplo. O también puede llegar a la edad nuestra y decir, mire, usted tiene una motricidad, no una condición física, insisto, que es buena, regular o mala para su edad. ¿Ya? Entonces se establecen ciertos parámetros en base a promedios, ¿no es cierto?, medidos con algunos test, ¿no es cierto?, con criterios bien amplios, algunos otros bastante más específicos, con manipulación, por ejemplo, equilibrio y locomoción, ¿ya? Y entonces varían entre un rango y otro en cierta edad, ¿ya? Y entonces uno puede decir, mire, usted para su edad tiene este nivel, usted para su edad tiene este otro nivel, y usted para su edad tiene el nivel más alto o el nivel más bajo. ¿Y qué es lo que para qué sirve eso? Para determinar los grados de
atraso que puedan haber y tratar de compensar la etapa que viene. Y no quedar con déficit, ¿ya? No quedar con déficit. ¿Ah? Tratar de hacer una especie de repechaje en el desarrollo de la motricidad de las personas. ¿Ya? Entonces, se ve mucho, y en el cuadro comparativo, niños que tienen la misma edad, pero unos que se han criado en casa con patio y otros que se han criado a la misma edad en departamentos con exclusivamente tienen para estacionar el auto, si es que tienen. Entonces, la motricidad teniendo la misma edad son niños totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y entonces uno dice ya, bueno, ¿cómo voy a poder mejorar estos niveles? ¿Y cómo yo puedo subir de que tenga más bajo a un nivel más estable para su edad, de manera que más adelante no le repercuta? Bueno, ahí están las evaluaciones, ahí está la educación física, ahí están los juegos, están los predeportes, están los deportes, ¿no es cierto? Y dependiendo de el grado de, como dijéramos, de desarrollo que tiene la persona, si es bajo, medio o alto, tiene que trabajar más, ¿no es cierto?, orientado y más veces en la semana o mayor cantidad de horas, ¿no es cierto?, para poder compensar. Entonces hay que hacer permanentemente en el desarrollo de las distintas etapas evolutivas un desarrollo y en base a un bombardeo de estímulos, cumpliendo con ciertos principios en el desarrollo motriz, que es, por ejemplo, el principio de la individualidad, donde los ejercicios son para cada persona distintos, ¿ya? Si es posible. ¿En cuanto a qué distinto? A la dosificación del esfuerzo. Podemos haber 40 personas que vamos a hacer flexiones de brazos, supongamos, ¿ya? En el caso de la condición física. O que vamos a hacer pasar caminando por una viga estableciendo equilibrio. Pero uno le dice, mire, pase por esta viga, una viga que esté a unos 30 centímetros de altura del suelo, de manera que si hay una pérdida de equilibrio no haya riesgo de nada. Pase esta viga de 10 metros caminando y llegue al otro lado. Uno no le dice cómo. Entonces algunos van a pasar rápido, otros van a pasar de lado, otros van a pasar pasando pie a pie, anteponiendo, otros van a pasar caminando hacia atrás, etcétera. Pero van a pasar. Y entonces uno puede evaluar, ¿no es cierto?, el cómo pasó, el tiempo que se demoró, y empieza a establecer formas de poder llegar a un estándar. Mire, aquí, de acuerdo a esa edad, usted tiene que pasar en este tiempo, ¿ya? Porque si ustedes pasaron 10 personas, el promedio fue que se demoraron 5 segundos en pasar, y los que normalmente pasaban más o menos rápido pasaban de ladito. Ya, entonces vamos a llegar a la conclusión de que todos pasamos de lado mejor. Ok, listo. Pero pasamos de lado mirando para la izquierda y después pasamos de lado mirando para la derecha. Entonces vamos siempre buscando la forma de establecer estas posibilidades de hacer variabilidad en los estímulos. Así nos aseguramos, de alguna manera, que la persona va incorporando todas las posibilidades, no la más específica o la única que se dio en ese momento. Siempre tiene que tener la mayor gama o las mayores posibilidades de ejecución posible, ¿ya? Entonces el principio de la variabilidad, que se llama. También se debe considerar siempre en el desarrollo motriz el principio de la participación activa, que es que la persona tenga un cierto nivel de intensidad del ejercicio, ¿ya?, o el del desarrollo de esa actividad física, para que deje una huella, ¿ah?, de alguna manera en su organismo, una huella de adaptación fisiológica, y entonces haya una densidad entre la cantidad o el tiempo y el estímulo que está recibiendo, una densidad, ¿cierto? Y esa adaptación, esa densidad provoca adaptación funcional. Por eso que la educación física ahora no está dirigida hacia los deportes. El desarrollo motor y la educación física está dirigida hacia la orgánico funcional. Si tenemos una buena base orgánica funcional, pasamos entonces a otras etapas que podrían ser a lo mejor deportes competitivos, pero no es el fondo ni el objetivo específico de lo que es la educación física con respecto al desarrollo motriz, ¿ya? Bueno, en la universidad, por ejemplo, nosotros generalmente buscamos eso, ¿ya? No buscamos el rendimiento. ¿Ah? El rendimiento no es malo el rendimiento, pero no el rendimiento competitivo de unos con los otros, sino que el rendimiento competitivo consigo mismo, con la superación personal. Y bueno, si eso le sirve para ganarle a otro,
le gana. Pero no es el objetivo. El objetivo es la superación personal y constante, permanente. Que prácticamente los límites se establezcan lo más, porque van a haber límites en algún momento, pero lo más lejano en la vida de cada persona desde el punto de vista físico. Entonces así usted puede ver a personas que tienen 80 años con una vitalidad y una dimensión corpórea pero tremendamente alta. Y son ejemplos. Porque han tenido una vida ordenada, han tenido calidad de vida saludable, y han sido probablemente muy bien estimulados desde pequeños, cumpliendo cada etapa de su desarrollo sin saltarse ninguna y en forma, ¿no es cierto?, adecuada para su edad. No apurando, no buscando el talento, que es un gran error. ¿Ya? Entonces, paralelamente a esto, se va dando la condición física, obviamente, con el desarrollo motriz. Y nosotros tenemos que decir, ¿qué es la condición física? ¿Eh? Bueno, la condición física son una suma de cosas, en realidad. ¿Ya? No es una sola cosa. La condición física tiene 4, para algunos 5, capacidades condicionantes que se desarrollan en esta fase sensible, de acuerdo a las edades, ¿ya? Que son la velocidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia, ¿ya? La agilidad, algunos también la dividen en lo que es movilidad articular y en lo que es la elongación y elasticidad muscular, ¿ya? Pero yo prefiero quedarme con la palabra de velocidad, agilidad, fuerza y resistencia. Esas son 4 capacidades condicionantes que se ven vinculadas con la condición física. Pero ojo, que la condición física parte de otro lado, parte de la actitud, ¿ya? Si no tenemos la actitud suficiente y la claridad mental y la motivación, no hay condición física. No hay condición física, ¿ya? Porque no es sostenible ni sustentable en el tiempo si falta la motivación para continuar y seguir en la actividad. Hay un profesor alemán, se llama Ulrich Jonat, antiguo ya en todo caso, pero que él escribió e investigó mucho, por la época del 60, entre el 60 y el 64, los Juegos Olímpicos de Roma y Tokio, escribió un librito, pues lo voy a mostrar yo, por ahí lo tengo, y decía que si no hay una condición de inteligencia emocional y motivación, no hay condición física. Y señalaba que cuando sí existe en el proceso que se va desarrollando a través del tiempo, una persona, en investigaciones que ellos hicieron, una persona en 70 semanas, ya con esta condición previa, psicológica, mental, ¿no es cierto?, y de motivación, en 70 semanas, con una condición previa, como decía, podía lograr mejorar un 100% su condición física. De un test inicial a 70 semanas después, podía mejorar un 100% a través de un proceso de entrenamiento su condición física. Pero él siempre señalaba, basado en la buena estimulación psicológica, partiendo de acá, ¿eh? De la inteligencia kinestésica, ¿eh? Aprovechando todos esos factores, ¿ya? Entonces, la condición física se puede mejorar mucho partiendo de una buena motivación. ¿Cuáles son los factores que podrían incidir en esta condición física? Bueno, el nivel que tenga cada uno de los aspectos de la condición física. Si es rápido más o menos, si es rápido o malo, o es rápido de los buenos. Si está en el montón, abajo o en medio. Si tiene fuerza suficiente de acuerdo a su estructura, si tiene resistencia suficiente, ¿no es cierto? También cómo está la alimentación para que el cuerpo pueda responder a esa exigencia física, ¿ya? Si tiene algún tipo de hábito alimenticio que pueda incurrir en una, a ver, ¿cómo se podría decir? En un mal hábito en el fondo. Por ejemplo, si alguien es muy bueno para consumir café, ¿eh? Produce alteraciones al ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Provoca problemas adaptativos, de presión arterial también. Entonces, tenemos que ver todos esos factores que inciden sobre la condición física, ¿ya?
Principalmente, el factor que más incide es la voluntad, la motivación, ¿va? Para llegar a una buena calidad. Y también, obviamente, el sexo y la edad de las personas que están desarrollando esta actividad física, ¿ya? En la condición física, estas capacidades condicionantes para su desarrollo se tienen que subdividir muchas de ellas para poder llegar a un desarrollo más completo. Por ejemplo, la velocidad, tenemos una velocidad de reacción, tenemos una velocidad gestual, tenemos una velocidad de desplazamiento con aceleración y velocidad máxima. Bueno, en todas esas partes uno va encontrando pequeños detallitos, ¿no es cierto? Y formas de desarrollarlo en las distintas edades, ¿ya? Por ejemplo, en las primeras edades, en los pequeños, la gente chica, ¿no es cierto? Los niños, no se puede desarrollar la resistencia para competir. Se puede desarrollar la resistencia en base a juego, pero no pensando que un niño pueda competir en resistencia. Entonces se ven muchos errores muchas veces en los talleres de algunos colegios donde hay niños que entran a las 3 de la tarde a jugar a la pelota, al taller de fútbol, por ejemplo, o al taller de básquetbol, ¿ya? O al taller de atletismo, también puede ser. Y usted los ve a pleno sol, con un partido tras otro, con un descanso de 2, 3 minutos, incluso 5 minutos, y otro partido, y otro partido, y otro partido. Entonces están de las 3 hasta las 5, más o menos, jugando toda la tarde, a pleno sol y sin parar. Y a veces sin hacer el calentamiento adecuado. O la vuelta a la calma, incluso, que es importantísima. O los ejercicios compensatorios. Ya tocan el pito, se terminó la clase, tomen agua y cada uno para su casa. Entonces y eso pasa en muchos deportes, no solamente los que nombré, en muchos deportes. Y pasa también con los adultos, pasan lo mismo. ¿Ah? Yo he visto, no quiero pelar, pero he visto gente madura, más madura que yo, más viejita que yo, que conociendo todas las condiciones que hay que desarrollar previas, van y hacen la típica pichanga, ni siquiera a veces se cambian de ropa. ¿Ah? Bueno, desarrollo motor, para cerrar, en esta primera clase se trata de eso, de buscar la forma de entender la motricidad humana y cómo se puede hacer cada vez mejor, para dar una buena calidad de vida. Me despido, espero que estén todos muy bien. Esto va a quedar grabado. Lamentablemente yo invité, pero no entraron los que se inscribieron, no tengo idea por qué. Probablemente porque es la primera clase y como estamos en Chile, siempre se espera que los demás avancen y después como que se acoplan. Así que, bueno, paciencia. Espero que estén todos bien. Un abrazo a todos. Chao, chao.